Bueno amigos, continuemos con la segunda parte de la reparación de la raqueta eléctrica. Los componentes, ya lo hemos desarmado aquí está la tarjeta. Los componentes que más arruinan de esta raqueta eléctrica son los diodos que son parte de la rectificación, de la etapa de rectificación. Si se dan cuenta, esto funciona con 220 voltios, corriente alterna. Se energiza la red y va a cargar nuestra batería o pila. Entonces es ahí donde se utilizan los diodos para rectificar esa corriente alterna. Luego el otro componente electrónico que más arruina es este transistor, que es parte de la conmutación de este transformador, porque una vez que se desenergiza de 220, funciona solamente con la energía de la pila, pero esta energía de la pila es de corriente continua. Entonces esa corriente continua necesitamos transformar en corriente alterna, pero de baja corriente, por eso no nos hace daño al tocar la raqueta eléctrica. Entonces este transistor se encarga de transformar esa corriente continua. Conjunto con el transformador se encarga de transformar esa corriente continua en corriente alterna. Por eso también se coloca en las etapas del secundario de este transformador esta capacidad para suprimir esos picos de voltaje. Ahora, el transistor esta placa lleva el transistor con código D882P, es un transistor NPN cuyo patillaje, si se van a la hoja de datos en el buscador, les va a dar eso. Es 1, 2, 3, emisor, colector y base. Entonces, primeramente procederemos con el diodo. Medir el diodo acá en la placa no es recomendable porque está en un circuito cerrado. Entonces, usualmente se desuelda una patita, para poderlo medir en forma correcta, si no nos va a dar un dato erróneo. Ahora utilizaremos el tester. El selector debe estar en la posición de diodo. Les dejaré un link donde explico un video de todo lo relacionado con el diodo. Entonces, como les dije, lo más recomendable es desoldar una patita. También se puede medir en la placa. El tema es que cuando medimos el diodo, en un lado nos debe marcar y en el otro lado no nos debe marcar. Si agarran el diodo indistintamente, cuál es ánodo, cuál es cátodo, cuál es positivo del diodo, en un lado, como se dan cuenta, no marca nada. Ahora volcamos el diodo y en el otro lado nos tendría que marcar, nos da una lectura. Entonces, de la misma forma, ustedes tienen que medir cada uno de estos diodos. En los dos lados, en un lado marca y en el otro lado no tiene que marcar, pero si les da una lectura más o menos errónea de 1000 tantos, aparece un valor que no es el adecuado, entonces tendrían que desoldar ese diodo, solo una de las patitas, para cerciorarse si efectivamente ese diodo está en buen estado. Lo mejor es sacar el diodo, pero lo más recomendable solo es desoldar una patita. Ahora nos iremos con el transistor. Entonces, como no desoldaré, el transistor está en buen estado, entonces aquí tengo otros transistores que son casi de la misma capacidad que tiene nuestro circuito. Aquí hay otro de mayor potencia, también es un circuito de ignición, es un circuito también similar tiene la función igual de esta raqueta eléctrica. Trabaja en el circuito de potencia de los televisores antiguos, de esos antiguos de tubos de rayos catódicos. Entonces trabaja en su etapa de potencia, similar es el circuito. Aquí también tenemos un TIP 41C. Por ejemplo, uno de estos TIP 41C está dañado, entonces haremos la prueba cuál es cuál. La medición, también les dejaré un link de un video donde se habla todo sobre transistores. Entonces veremos cuál de estos transistores está en mal estado. Si nos vamos a la hoja de datos de este TIP 41C, nos dice que la patita 1 es la base, la del medio es el colector y la tercera es el emisor. Entonces, si es un transistor NPN, entonces fijaremos el cable rojo en la base.
Como les digo, hay un video que les dejaré un link de un video donde se da mayores detalles de la medición, teoría del transistor. Por ejemplo, está marcando aquí 474 con el colector. Estoy midiendo base colector. A ver si se da. Estoy midiendo la primera y la segunda pata, el positivo en la base, y el negativo en el colector, en la segunda pata, nos marca 476. Ahora, con la última pata, nos tendría que marcar un poquito mayor, 448. 476. Ahora, para ver si está en buen estado, vamos a volcarlo. Es como medir un diodo. Y si se dan cuenta, este no está marcando en ambos lados. Este marca en ambos lados. Este transistor entonces está en mal estado. Hay que desecharlo. Ahora probaremos este transistor de acá. A ver, para que vean, para que se vea mejor, lo testearemos acá al aire. El base, dijimos, va a estar en la pata 1, que es un transistor NPN, y el del medio es el colector. El de colector es de menor ohmiaje, tienen que medir menor ohmiaje. Anoten eso, están midiendo 617, 616. En el emisor con la otra pata tendría que medir un poquito más de esos 616. Y está marcando efectivamente 622. Entonces ese es el emisor, base, colector y emisor. Ahora tenemos que volcar la punta del tester, la base, el negativo. Ahí no tendría que marcar nada, porque si marca, también diríamos que este transistor está en mal estado. Entonces a la pata 1 y nos vamos a la pata 2 y efectivamente no marca nada ni con la tercera pata, ni con el tercer pin. Entonces este transistor está en buen estado. Si se dan cuenta, nos marcaba en ambos sentidos. Es como medir este diodo. En un lado les marca un valor y en el otro lado no les tiene que marcar un valor. Les dejaré, como les digo, les dejaré un link de mayores detalles de cómo medir transistores y diodos.